Hola, muy buenas tardes con todas y todos, apreciadas amigas y amigos del Instituto Latinoamericano de Investigación y Capacitación Jurídica Latin Juris. Sean todos ustedes bienvenidos a esta sesión, a esta jornada del- en el marco del programa de Derecho Procesal Penal. Eh, en esta ocasión nos acompañará el profesor Diego Martínez Izquierdo, quien ya se encuentra por aquí presente. Bueno, en primer lugar, apreciados cursantes, quería extenderles en primer lugar una disculpa, ofrecerles disculpas debido a que en la sesión de ayer, como se informó a los grupos oportunamente, pues en principio el ponente que nos iba a acompañar nos había confirmado. Sin embargo, se le presentó un inconveniente de último momento. Tuvimos un reporte de él en horas de la noche. Básicamente había un motivo de fuerza mayor y en virtud de eso es que pues no nos pudo informar en el momento preciso como para que pudiéramos advertir de que se cancelaría la sesión, pero la jornada prevista para la tarde de ayer será reagendada para este sábado posiblemente. De todas maneras, nosotros lo estaremos confirmando a través de los grupos que hemos creado para el efecto. Nos acompaña también por aquí el doctor Fernando Guzniay Barbecho. Él es el moderador de, que él, pues ustedes ya lo conocen, estará moderando este espacio. Y dicho sea de paso, eh, estará adicionalmente pues dándonos a conocer las preguntas, cediendo la palabra y más detalles que se vayan a realizar. Ok, entonces sin más, le extiendo un cordial saludo de bienvenida al doctor Diego Martínez, a quien paso a presentar a continuación. El doctor Diego Martínez Izquierdo es abogado de los tribunales de justicia de la República del Ecuador por la Universidad de la SUAY. Él es especialista en Derecho Penal por la misma institución, máster en Derecho Penal por la Universidad de la SUAY, docente de la Universidad Católica de Cuenca en la Cátedra de Derecho Penal y Procesal Penal, así como docente en la Universidad Estatal de Cuenca en la Cátedra de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal. El doctor Diego Martínez, además, nos acompañará en esta sesión para abordar tres tópicos muy importantes en el ámbito de esta disciplina. Me refiero específicamente a los derechos de las víctimas, también a la interpretación de la ley penal y finalmente al ámbito personal, espacial y temporal de aplicación de la ley penal. Así que él nos acompañará a lo largo de toda esta sesión y pues recuerden que si es que tuvieran alguna pregunta, con toda confianza pueden levantar su mano. Dejaremos, sin embargo, eh, que para el final de la sesión, aquellos que tengan preguntas puedan levantar su mano a través de la aplicación del Zoom y en ese sentido pues se otorgará la palabra y paralelamente iremos revisando también las preguntas de Facebook, lo cual hará nuestro moderador, el doctor Fernando Guzniay. Ok. Sin más, entonces, apreciado doctor, muy buenas tardes, bienvenido, lo escuchamos. Buenas tardes, Damián. Buenas tardes con todos. Primero que nada, agradecer a la invitación a Latin Juris. Siempre es importante este tipo de espacios para charlar, para conversar y sobre todo para recordar ciertos temas, ciertos tópicos que se van desarrollando a lo largo de un proceso penal, a lo largo de la práctica del derecho penal y también a lo largo de la vida de la abogacía misma. Y en esta ocasión, como bien lo dijo ya Damián, voy a hablar un poquito con ustedes, voy a charlar con ustedes sobre los derechos de las víctimas, un tema bastante, diría yo, neurálgico en nuestra legislación, un tema bastante discutido, aunque parecería que es un tema que ya ha sido muy debatido
y que la víctima de cualquier proceso penal, el momento de la sentencia y el momento de que en sentencia se escribe una reparación integral ya es suficiente, no es así. Si bien la víctima tiene también el acompañamiento de la acusación oficial, que es fiscalía, también es una parte débil de proceso, así como lo es el procesado. ¿Por qué digo una parte débil del proceso? Porque al momento de ya ejercer ese derecho como víctima, sobre todo el tema de la reparación, el cual lo veremos de manera, eh, diría yo, más profunda el día de hoy, el momento de la reparación como tal, esa víctima es olvidada. Se decidió en clases, esa reparación es un saludo a la bandera, ¿sí? También me ha tocado conversar con ustedes hoy día el tema del ámbito de la ley penal, del ámbito espacial, temporal y de aplicación de la ley penal. Temas, se decir yo, un poco técnicos de mucho código, de mucha norma adjetiva que en todo caso a veces se aplica y nos toca pues conversar un poco sobre eso. Vamos entonces en primer lugar, a hablar un poquito de las víctimas. Pero para empezar aquella charla, aquel conversatorio sobre las víctimas, es necesario que, si bien ustedes ya lo saben, es necesario recordar qué es, ¿no es cierto?, el delito. De acuerdo al artículo 18 de nuestro Código Orgánico Integral Penal, si bien no nos define como tal el delito, nos dice que la infracción es la conducta típica, antijurídica y culpable, ¿no es cierto? Y que las sanciones se encuentran previstas en el código al referirse al Código Orgánico Integral Penal. Entonces, esta infracción a la norma penal, ese comportamiento típico, esa conducta típica, lo que causa es lesión o, en algunos casos, lesión, y en otros casos pone en peligro, ¿no es cierto?, bienes jurídicos protegidos. Bienes jurídicos protegidos ¿de quién? De personas concretas, hablando como víctima directa, y también en muchas ocasiones también a la sociedad. Nosotros sabemos que cuando se comete un delito, supongamos un homicidio, si bien tenemos una víctima directa y también víctimas, los familiares de aquella persona que falleció, también la sociedad está siendo afectada. Sí, entonces, lo que busca el Estado para resarcir es que reparar un daño a la víctima. Entonces, las personas, hablando ya de las víctimas que han sido perjudicadas por esas acciones típicas, antijurídicas, sí, son denominadas como víctimas. Si bien nosotros, a partir del artículo 441 del Código Orgánico Integral Penal, tenemos desarrollado de manera muy, digamos, amplia quiénes son consideradas víctimas, y yo sé decir en clase de pregrado, prácticamente víctimas son todas y todos, porque si nosotros tomamos el 441, es amplísimo lo que señala y lo que ha señalado el legislador respecto a la víctima. Por lo tanto, debemos, en primer momento, ¿sí?, verificar que la víctima, ya hablando de elementos objetivos del tipo, viene a ser ¿cuál? El sujeto pasivo del delito. En definitiva, el titular del bien jurídico protegido. ¿Protegido por quién? Protegido por el legislador, que en cierto momento elevó a la categoría de bien jurídico, ¿sí?, un derecho, una garantía. ¿Para qué? Para que esta sea de cierta manera, primero, reparada, y también en lo posterior no se vuelva a vulnerar ciertos bienes jurídicos. Posterior a ello tenemos una víctima entonces directa, y también tenemos una víctima indirecta, que vendrían a ser, si estamos en un caso de homicidio, tenemos los familiares, los hijos, los padres, qué sé yo, y también, como les dije hace un momento, otra víctima que viene a ser conformada por la sociedad. Lo importante ya del Código Orgánico Integral Penal, que ya todos lo sabemos, es que viene el Código Orgánico Integral Penal, y una de las novedades de este código, y diría yo uno de los aciertos, porque hay muchos errores también,
es que le cataloga ya a la víctima como sujeto procesal. Recordarán ustedes que la víctima no era un sujeto procesal, ¿sí? No era un sujeto procesal, sino era considerado como tal cuando aquella persona presentaba una acusación particular. E incluso cuando hablábamos de reparación, había, en ciertos casos que activar la vía civil para poder, de cierta manera, llegar a esa reparación. Hoy en día no sucede eso. Si bien digo yo es un saludo a la bandera porque queda solo escrito en la sentencia, pero sin embargo la víctima ahora eh, es un sujeto procesal. ¿Qué dicen los tratados internacionales respecto a la víctima? ¿Qué nos dice que se entiende por víctima a la persona que individual o colectivamente ha sufrido daños? Incluso dice en los tratados internacionales, lesiones físicas, mentales, pudiendo también ser estas un sufrimiento emocional, psíquico, psicológico, financiero, ¿como consecuencia de qué? Como consecuencia de acciones y también de omisiones que han venido a qué? A lesionar un bien jurídico protegido y en definitiva han vulnerado y han ido en contra del ordenamiento jurídico, en definitiva de la legislación penal vigente. Como les decía anteriormente, el 441 desarrolla de manera amplia a quienes se les considera víctima. No vamos a desarrollar nosotros el 441 porque de lo contrario podríamos hacer varias tesis solo del 441 para ver ciertos aciertos y errores también que ha propuesto el legislador. La doctrina de igual forma, en este caso, doctrina ecuatoriana, por ejemplo, el doctor Ricardo Vaca Andrade, entre otros, consideran en definitiva a la víctima como toda persona física, también en ciertos tipos penales, ustedes saben, a personas jurídicas, que han sufrido un daño ocasionado, ¿por qué? Por la infracción penal, ¿sí? Que también viene a estar involucrada la lesión física, psicológica, patrimonial y moral, que sufre una persona en un momento determinado. Y es el Estado a quien le toca resarcir de cierta manera ese daño que ha sido ocasionado por un miembro de qué? De ese mismo Estado, de ese mismo Estado. Ahora, eh, los derechos de las víctimas, considero yo que siempre están presentes, incluso en todas las etapas del proceso penal y también, diría yo, en la etapa de investigación previa, en esta etapa preprocesal penal. ¿Por qué? Si bien yo lo dije hace un momento, es una parte débil al momento de que, de una reparación, de llegar a esa reparación ya propiamente dicha, la víctima siempre va acompañada de la acusación oficial y tiene facilidades y que desde luego es correcto, ¿para qué? Para identificar al presunto responsable, ¿sí? ¿Para qué? Para que se le den las herramientas, incluso en casos específicos, de que pueda ingresar al sistema de protección de víctimas y testigos y aquí tener que un tipo de ayuda psicológica, un tipo de ayuda de, incluso de resguardo en ciertas circunstancias. ¿Por qué? Porque aquella víctima es quien efectivamente ha sufrido este daño que en muchos de los casos es irreparable. Yo sé decir y ahora que estamos siempre frente, al menos a través de la prensa nos enteramos temas de violencia hacia la mujer. Siempre digo yo en clases, eh, esa lesión física puede desaparecer, pero aquella lesión psicológica, por lo general, o muchas de las veces, ni siquiera desaparece. Entonces, es ahí cuando el Estado tiene que ingresar. ¿Para qué? Para que en esa sentencia, y que no quede solo escrita, también pueda esa víctima que superar el daño psicológico, que como insisto, en muchas de las veces es el que desaparece a largo tiempo o no desaparece.
Respecto a la víctima, tenemos también ya en la etapa del proceso penal. Como les dije anteriormente, la víctima ahora es un sujeto procesal. Incluso puede no presentar acusación particular. Sí, puede no presentar acusación particular y siempre va a ser considerada como sujeto procesal. Solo hay una salvedad que considero yo, respeto mucho si es que hay colegas que discrepan en eso. Hay una salvedad en el artículo 600 del Código Orgánico Integral Penal, cuando se habla de la abstención, ¿sí? De la abstención. Y es ahí cuando yo digo es necesario, es completamente necesario que exista acusación particular. ¿Y esto por qué? Porque el artículo 600 del Código, de nuestro Código, del Código Orgánico Integral Penal, habla del dictamen y de la abstención fiscal. Y que nos dice que una vez que concluye la instrucción fiscal lo que hace es, uno, o solicitarle al juez audiencia, ¿para qué? Para presentar un dictamen acusatorio, o en definitiva también presentar un dictamen abstentivo. Ahora, ¿cuándo es completamente necesaria la acusación particular? Cuando los delitos tengan una pena inferior a los 15 años. Si es que Fiscalía se abstiene de acusar, ¿sí? Si es que Fiscalía se abstiene de acusar y los delitos o el delito, la conducta por la cual se abstuvo de acusar, tiene una pena inferior a los 15 años, es necesario entonces que exista una acusación particular para que el acusador particular solicite al juzgador que eleve a consulta al fiscal superior para que éste pueda verificar y, de ser el caso, ordenar que otro fiscal siga investigando. De no existir esta acusación particular, insisto, en delitos cuya pena privativa de libertad sea inferior a los 15 años, no va a haber la posibilidad de que la víctima, porque acá la norma habla clarísimo de acusación particular, no va a permitir que la víctima pueda solicitar que se eleve a consulta. Ya cuando supera los 15 años, la misma norma lo dice, tiene que elevar a consulta a quien, al fiscal superior. Eso en situaciones relevantes de la víctima. ¿Qué más? En la investigación como tal, tenemos también derechos de las víctimas. Nosotros en el artículo 11 del Código Orgánico Integral Penal encontramos los derechos de las víctimas. Si bien son varios los derechos, sí, varios los derechos que el legislador ha plasmado en el Código Orgánico Integral Penal, nosotros podríamos destacar, y no porque sean eh, más o menos importantes, sino porque simplemente tal vez en ciertos momentos se aplica más ya en la vida práctica, perdón. Y esos derechos, que como dije, están en el artículo 11, yo podría destacar el hecho de que la persona, de la víctima, pueda proponer acusación particular, pero también a no participar en el proceso o dejar de hacerlo en cualquier momento. ¿Sí? ¿De conformidad con qué? Con lo que señala el artículo 11. Y una situación importantísima, en ningún caso, dice la norma, se obligará a la víctima a comparecer. Aquí hay una situación bastante interesante y que siempre trae discusión, sobre todo en los muchachos de pregrado. Ellos suelen decir, ¿qué pasa? Por ejemplo, ustedes, conocedores del derecho, muchos de ustedes seguramente ejercen la profesión, por lo menos acá en la SUAY, en la ciudad de Cuenca, eh, cuando, por ejemplo, tenemos un delito de violencia, un delito de violencia psicológica, qué sé yo, o un delito sexual. Es muy importante la declaración de la víctima, completamente importante. Entonces, hay ciertos casos en que la víctima denuncia, se le dictan medidas a favor de esa víctima. Sin embargo, de aquello, en ciertos momentos, esa víctima ya no va a comparecer al proceso penal. ¿Qué hace? ¿Qué hace con eso Fiscalía? Por lo general, Fiscalía se va a quedar ya sin qué, sin sin un proceso firme. ¿Ya en qué etapa? Diría yo, en la etapa de juicio. Sin embargo, de aquello no se puede obligar a la víctima a que participe. Yo he visto casos, sí, casos desde luego excepcionales, en que Fiscalía, en ciertos casos,
mediante disposición fiscal, obliga, ¿sí? Obliga a la víctima y a sus familiares a comparecer. Recordemos que ni a la víctima, por ejemplo, supongamos que es un delito de abuso sexual de una persona de un menor de edad, de 16, 17 años, no se le puede obligar, y tampoco a la familia. ¿Por qué? Porque son víctimas indirectas. Sin embargo, he visto casos, desde luego, insisto, excepcionales, en que, en que se le obliga a la víctima a que comparezca. Situación que la ley no lo permite, más bien la ley lo que hace es manifestar que no se le puede obligar. Entonces, en definitiva, al ser ya la víctima un sujeto procesal, tiene la facultad de comparecer o no al proceso, pero es facultativo, no es obligatorio, ¿sí? Sin embargo, a pesar de que la víctima no comparezca al proceso o en su momento decida separarse del mismo, es deber del Estado, obligación del Estado, garantizar y proteger la integridad física de esa víctima, la integridad psicológica de esa víctima. ¿Por qué? Porque por más que la víctima decida apartarse, considero yo que el Estado está en la obligación de proteger y de garantizar que aquel daño que sufrió. Claro, vamos a decir, si es que ya se apartó, ¿cómo vamos a proteger ese daño? ¿Cómo vamos a subsanar? Sin embargo, el 441 me parece que está en la última parte, señala que la persona se le considera víctima, incluso aunque no se le pueda identificar, no se le pueda sancionar al responsable del delito. Entonces, la responsabilidad del Estado frente a la víctima es muy amplia. Y recuerden ustedes que víctimas, incluso son, aunque privados de libertad, también los privados de libertad, los ciento y picos de privados de libertad que fallecieron hace pocos días en la cárcel de Guayaquil. Esas personas también son consideradas víctimas. Aunque les estigmaticemos, aunque les veamos como que tienen que estar ahí, aunque algunas personas, incluso hasta en son de burla o qué sé yo, han manifestado que deberían darles armas para que jueguen entre ellos y ahí sí ver quién es quién. O sea, prácticamente estamos dejando de lado a personas que también son víctimas. ¿Víctimas de qué también? De un sistema, de un sistema. Respecto a la víctima, también como tal, la Corte Constitucional, ya al momento de hablar de la reparación integral, sí, la Corte Constitucional ha sido muy clara en manifestar ciertas circunstancias y exigencias respecto a los derechos de las víctimas. Tenemos varios derechos de las víctimas. Por ejemplo, la reparación integral, que lo vamos a analizar más adelante. Recuerden ustedes, hay una reparación material, otra inmaterial. El derecho a la verdad. ¿A qué verdad? Siempre decimos a la verdad histórica. Yo no creo que se llegue a la verdad histórica. La única persona que puede llegar a la verdad histórica es la propia víctima y ¿quién? El procesado o su victimario, porque son quienes realmente estuvieron en el momento del hecho, quienes saben a ciencia cierta qué ocurrió. Entonces, ese derecho a la verdad es la verdad. ¿Qué verdad? No es la verdad histórica, considero yo, es la verdad material que cada uno de los sujetos procesales probó o que ha logrado probar en una audiencia de juicio. Entonces será la verdad histórica que plantee la acusación particular, perdón, la acusación oficial de la mano de la víctima, o será la verdad material que ha probado en audiencia de juicio quien, el procesado. Sin embargo, uno de los derechos que también es muy discutido es este famoso derecho a la verdad. Un derecho importantísimo de la víctima, el no ser revictimizado, sí, no ser revictimizado. ¿Esto en qué consiste? Pues ya el mismo nombre lo dice. Cuando existe una víctima, la misma tiene que ser asistida por el Estado, incluso al momento de qué, del proceso como tal. ¿Por qué? Porque el mismo hecho de enfrentar un proceso es revictimizar. Por ejemplo, un delito sexual. Tenemos que contarle al psicólogo lo que pasó, tenemos que contarle a la persona que nos hizo la valoración ginecológica, tenemos que contarle al fiscal en la versión, luego tenemos un testimonio anticipado. Entonces, si bien decimos que no tenemos que revictimizar, es el propio Estado que a través de este sistema, que a veces se vuelve tedioso, revictimiza a sus víctimas. Sin embargo,
se discute la posibilidad de que ciertas diligencias se eliminen, por decirlo así, pero de otro lado también tenemos unos derechos de quién, del procesado, que ellos son quienes también deberán acudir a todas las etapas del proceso y necesariamente la víctima tendrá que también participar, aunque se vea revictimizada. Otro de los derechos de las víctimas, de los más importantes, creo yo, es el derecho a la protección de su identidad. Esto es muy importante incluso frente al victimario o al agresor o agresora. ¿Por qué? Porque hay veces que se denuncia y también se denuncia que con cierto sigilo, con cierta reserva. Entonces la protección especial acá es muy importante. La protección, hablo de la identidad. Un derecho también interesante que es nuevo, que está en la Constitución del 2008, pero nuevo porque está desde el 2014, y que en algunas provincias, diría yo, se aplica de mejor manera que en otras. ¿Por qué? Porque los sistemas son más especializados, se tiene mayor acceso. Es este Sistema Nacional de Protección de Víctimas, Testigos y otros participantes del proceso penal. Sí, esta es una forma del Estado garantizar la reparación a su víctima, es una forma del Estado de darle, de apoyar a la víctima, de todo lo que conlleva estar en un proceso penal. Si bien existen procesos penales en los que se discute un tema patrimonial, como por ejemplo el tipo penal de estafa, sí, abuso de confianza, son temas patrimoniales, pero existen otros que por el bien jurídico protegido son más tediosos y hay que tratarlo de mejor manera, como se dice normalmente, con pinzas. ¿Para qué? Para evitar que esa víctima sea revictimizada, como veíamos el anterior derecho. A ser tratada en condiciones de igualdad, yo creo que esto en realidad de cierta manera se cumple hasta el momento de la sentencia, porque después, insisto, no hay una reparación como tal. Y también recibir todo tipo de asistencia integral de sistemas especializados, como el de víctimas y testigos. Ahora, hablemos un poquito de la reparación integral. ¿Sí? ¿Qué es la reparación? Siempre escuchamos que la reparación integral a la víctima, incluso quienes ejercen, siempre escuchamos o pedimos que la reparación integral, que el artículo 78, me parece que es de la Constitución, que el 77, 78 del Código Orgánico Integral Penal. Pero la postre, ¿qué mismo es esta reparación integral? ¿Y se llega o no se llega a cumplir? ¿Qué nos dice la doctrina? Es una institución jurídica que tiene por objeto subsanar, ¿sí? ¿Subsanar qué? Primero, en la medida de lo posible, porque va a ser imposible que las cosas vuelvan al estado anterior y que se subsane al 100%, pero se busca que subsanar, remendar, que las consecuencias de la infracción y las potenciales consecuencias, ¿sí? que se generaron a partir de la vulneración o de la lesión del bien jurídico protegido. ¿Para qué? Para que este bien jurídico sea reintegrado, ¿sí? Y que no se lo vuelva a soslayar. Ahora, como reseña histórica de esta reparación integral en cuanto al tema incluso de víctima y de acusación particular, cuando no era sujeto procesal y demás, que ya les comenté hace un momento, antes existían juicios separados, en muchos casos. ¿Por qué? Porque había la responsabilidad penal y después había la responsabilidad civil, que insisto, en muchos de los casos incluso teníamos que irnos aquí a la vía civil. ¿Para qué? Para pedir, yo sé decir, para rogar, ¿sí? Esta reparación integral, cuando debía estar ya presente directamente en la sentencia. Ahora sí la hay, pero se queda escrita. ¿Qué más respecto a una reseña, un antecedente histórico? En el Código Penal, bueno, esto ya hablamos, no había la categoría de víctima como sujeto procesal y era la vía civil la que teníamos que activar para el tema de daños y perjuicios de una reparación. ¿Sí? Ahora tenemos una visión neoconstitucional, ¿sí? Y democrática del derecho penal, considerando que tenemos una constitución, ¿no es cierto?, que es una constitución
garantista, una constitución de derechos que tienen que ser, en definitiva, aplicados. ¿Cuáles son formas de reparación? ¿Sí? Formas de reparación, y lo que les decía hace un momento, la Corte Constitucional ha reconocido, sí, ha reconocido o nos ha recordado formas existentes porque ya existían, sino lo que hemos hecho es ubicarlas y decir este es material, este es inmaterial. Y ha hecho, en definitiva, en algunas de sus resoluciones, reconocer esta reparación integral a la víctima. Y nos ha dicho que hay una reparación material y nos ha dicho también que hay una reparación inmaterial. ¿Cuáles son las reparaciones materiales? Por ejemplo, es una indemnización compensatoria. En definitiva, la material es una indemnización económica en dinero. Pero esa reparación tampoco puede ser arbitraria, al antojo, al dedo, ¿sí? Sino tiene que ser una reparación que los jueces valoren efectivamente algunas circunstancias. ¿Para qué? Para que puedan, en definitiva, en su sentencia, poner un valor de esta indemnización compensatoria. Ahora, esta indemnización compensatoria económica, monetaria, como quisiéramos llamarlo, ¿se cumple? En muchos de los casos no. Supongamos un delito de asesinato de alguna persona que tenga ya antecedentes penales y que haya cometido ya ilícitos anteriormente. Se manda a pagar, me invento, $50,000, $70,000. Eso queda escrito nada más. ¿Por qué? Porque el momento de la sentencia, apelación, casación, se ejecutorió la misma, no existe forma. Y al decir no existe forma, no digo que no haya herramientas legales, las hay, ¿sí? Las hay, podemos eh, en la misma, en el mismo tribunal, ¿sí? Que emitió la sentencia, tenemos las herramientas, pero lamentablemente aquella persona que delinquió no tiene siquiera las posibilidades. ¿Para qué? Para que cuando salga de estos centros de rehabilitación, vivir dignamente, menos aún va a poder que realizar una reparación integral. Entonces esto quede escrito. Ahora yo no sé hasta qué punto se le podría exigir al Estado también que sea parte de esta reparación. Por ejemplo, una muerte de una persona que tiene hijos, de los dos padres, quedan estos niños en la orfandad. ¿Quién va a proteger a esos niños? Tendría que ser el Estado. No hay otra forma que no sea el Estado. Entonces, el Estado, digo yo, se lava las manos. ¿Qué nos dice? Ahí la sentencia condenatoria, tenemos la reparación integral y ya está en la sentencia, $50,000, $70,000, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque eso queda escrito nada más. Entonces, insisto, se lava las manos y dice, ahí está. Ya el Estado hizo una reparación material e inmaterial. Material sí hay un valor económico, pero que no se puede cobrar nunca. Otra forma de esta reparación material, que yo siempre digo, la material es, no en todos los casos, pero se aprecia en el tema económico, es la devolución de las costas, la devolución de los gastos, ¿sí? Que se dieron en el proceso como tal. ¿Sí? Incluso gastos que a veces por no obtener una simple factura no se pueden cuantificar, pero en definitiva también consta este tipo de devolución. Tenemos también una reparación inmaterial, ¿sí? Esta reparación inmaterial que hace referencia a una rehabilitación, ¿sí? Una rehabilitación, cuando hablo de rehabilitación, no la rehabilitación o supuesta rehabilitación del procesado, sino que a un tratamiento psicológico de la víctima, a un internamiento si es que es necesario, o sesiones reiterativas con médicos, con psicólogos, con psiquiatras. ¿Para qué? Para que haya una rehabilitación y se pueda, de cierta forma, resarcir esa afección que tiene la víctima. También la obligación de que, como forma inmaterial, de conocer esa verdad histórica que no la es, insisto, sino de conocer la verdad material. También que se imparta justicia. A veces las víctimas consideran que es mejor que aquel ciudadano que se lesionó el bien jurídico protegido esté privado de su libertad a que reciban una compensación económica. Y también esta obligación de
de sancionar en definitiva, como forma de reparación inmaterial. Ahora, la misma sentencia también es una forma de reparación, ¿sí? Una forma de reparación que también se ha considerado, al menos yo lo considero, es una reparación inmaterial. ¿Por qué? Porque el hecho ya de juzgar, según lo que señala la misma corte, es una forma de reparación. También esta rehabilitación hace referencia, ¿no es cierto?, a que las circunstancias, ¿sí?, y necesidades particulares de cada víctima sean acogidas por el Estado. ¿A través de qué? De tratamientos psicológicos, no solo de la víctima, sino tratamientos que a familiares, a los familiares directos de esa víctima, ¿sí? Para que exista una verdadera rehabilitación. La garantía también de no repetición, que es una característica común a las distintas expresiones del daño inmaterial, ¿sí? Que no siendo posible asignarles un valor económico, un valor monetario, sí puedan para los fines de reparación, sí, a las víctimas ser objeto de una suerte de compensación, ¿sí? ¿Mediante qué? Mediante la entrega de ciertos servicios, ¿sí?, a favor de esta misma víctima. Entonces, aquí podríamos hablar incluso en las garantías de no repetición de una doble vía, ¿sí?, de una doble dimensión. Una preventiva, ¿para qué? Para evitar consecuencias más graves de una víctima, y también otra reparadora, que va a tratar, como lo hemos dicho, de reparar lo que ya vivió y la lesión en su bien jurídico. Ahora bien, eso en cuanto, en resumen, en pastilla, como sabía decir un profesor de pregrado, el resumen del resumen del resumen respecto a la víctima. Ahora, nos correspondería hablar un poquito de la interpretación penal, ¿sí? También del ámbito penal, del ámbito de la ley penal, este ámbito espacial, temporal y de aplicación de esta ley penal, que a veces, como dije al inicio de esta charla, un poco técnico, un poco de código, pero son temas bastante importantes, interesantes, que a veces no siempre se aplican, pero que el momento de aplicar son importantes conocer. Entonces tenemos la interpretación penal, ¿sí? Hay formas y clases, métodos de la interpretación de la ley penal, ¿sí? Manifestemos en primera parte que los preceptos y las normas jurídicas que integran el derecho procesal penal se expresan por medio de ¿qué? De palabras, primero escritas porque están en la norma, también de forma oral porque nuestro sistema es oral, y en consecuencia para la aplicación a un supuesto en concreto, la misma requiere ¿de qué? De una interpretación. ¿Quiénes son los llamados a interpretar? ¿Quiénes son los llamados a interpretar? ¿Quién interpreta la norma? Pues desde luego que quien va a venir a interpretar y posteriormente aplicar es el juez. Sí. Perdón que corte, hay un micrófono que está encendido y no sé si ustedes escuchan. Damián, ahí le voy a pedir, Sí, hay un sí, ya lo micrófono que está solucioné. encendido. Gracias, Damián. ¿Qué dijo? ¿Qué estaba diciendo ahí? Reiniciar audio. Permítame un segundo. ¿Por qué? ¿Está quitado el audio? No, había un micrófono encendido. Y ahora hay ¿Pero otro. qué? Sí, No, 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 no sé. la conferencia, papá. Cantar a los niños. A ver, ¿puedo escuchar? Ok. Está pasando clase. Mil disculpas, doctor. Listo. No pasa nada, son cosas que siempre pasan. Acá también estaba ladrando un perro y no pasa nada. Hablábamos de la interpretación. Yo decía la interpretación y posterior aplicación
es del juzgador. Pero nosotros también a veces interpretamos, cada quien interpreta, digo yo, a veces a su manera. Hay gente que sin ser abogada y nos habrá pasado, y esto como digresión, que interpreta más la norma que un abogado mismo, interpreta más la norma que un propio juez, ¿sí? En definitiva, la interpretación siempre se vincula ¿con qué? Con la vinculación de la norma a un hecho en concreto, ¿sí? Con, con la interpretación, por ejemplo, de una conducta para que ésta pueda adecuarse a un tipo penal. Y eso es nada más que un tema de subsunción en una norma, de un caso hipotético. ¿Quién lo hace? Para dictar posteriormente una sentencia, el juzgador, ¿sí? En definitiva, esta interpretación es el medio que utiliza quien el juez, el juzgador, para aplicar la ley en determinado caso. Y a veces consideramos que porque el caso es hurto, todos los casos son iguales. No, siempre hay algo diferente, siempre hay algo novedoso. Yo siempre digo en clases, siempre se aprende algo. Todos los días se aprende algo, por más mínimos que sea. Se aprende lo que se debe hacer y se aprende también lo que no se debe hacer. Tenemos métodos de interpretación. Tenemos una interpretación literal o gramatical, ¿sí? Tenemos también un método de interpretación lógico o sistemático, ¿sí? Tenemos un método de interpretación auténtica, un método de interpretación doctrinal y también tenemos un método de interpretación judicial. Todas importantes, porque la literal o gramatical, y si es que hablamos de materia penal, que nos dice el artículo 13, siempre la interpretación tiene que ser en su sentido literal, no interpretaciones extensivas. La interpretación lógica o sistemática, perdón, sí, la auténtica, la doctrinal y también la judicial, que considero yo es una de las más importantes. ¿En qué consiste esta interpretación gramatical? Consiste en determinar, si ustedes quieren, el significado de las palabras de forma individual, ¿sí? De forma individual con relación a otras, pero siempre esta interpretación tiene que ser en un sentido natural y por tanto también jurídico. ¿Por qué jurídico? Porque es lo que nos interesa para efectos no solo de derecho procesal penal, no solo de derecho penal, sino en definitiva para la interpretación en cuanto a derecho en general. Este método de interpretación gramatical es el método de la escuela de la exégesis, ¿sí? Surgido ¿cuándo? En el siglo XIX, sí, por allá por el siglo XIX en Francia, ¿sí? Que hace que un culto al texto de la ley escrita, ¿sí? Pero sin embargo, esto limita o limitaba, ¿sí? La tarea del intérprete, del que interpretaba la norma, ¿sí? Limitaba limitaba la interpretación o el comentario de la norma, ¿sí? Y en la actualidad se conserva un valor apropiado respecto a esta interpretación gramatical, de acuerdo a veces al sentido común, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay normas que sin necesariamente ser abogados, ser jueces, podremos interpretarla. ¿Por qué? Por el sentido común. Cuando nosotros oímos homicidio y decimos que está prohibido matar, por sentido común tenemos una interpretación gramatical. Sí, prohibido matar. La persona que mate a otra será sancionada con X a X años de prisión. Entonces aquí hay una interpretación gramatical que por sentido común la entendemos. Sí, pero cuando entra en crisis esta interpretación, cuando existen situaciones que vienen a generar cierto defecto en el lenguaje, cierto defecto en la interpretación. ¿Por qué crisis? Porque cuando hablamos ya de un tipo penal y cuando hablamos ya de un proceso como tal, esa interpretación gramatical de sentido común se tergiversa. ¿Por qué? Porque el sentido común para la víctima y para la fiscalía va a ser uno, pero parece ser que para el procesado va a ser otro. Entonces comienza este método de interpretación gramatical, que suele ser, digamos, como que el más conocido, el que puede hacer cualquier persona, comienza a tener un conflicto, ¿sí?
comienza a tener un conflicto por por el sinnúmero de interpretaciones que pueden darse. Tenemos la interpretación lógica, ¿sí? Ya su nombre lo dice, sin embargo, esta interpretación es actualmente dominante en materia de interpretación jurídica, ¿sí? Y cuando se acude a esta interpretación lógica, cuando el método gramatical, ¿sí? El que veíamos o el que hablábamos anteriormente resulta insuficiente, ¿sí? Es insuficiente, entonces es necesario verificar y llegar a esta interpretación lógica. ¿Para qué? Para obtener una técnica, ¿sí? Y poder esclarecer el sentido de la interpretación lógica, para entender el sentido de la norma, ¿sí? Entonces, en definitiva, este método de interpretación o esta interpretación lógica consiste en reconstruir un material normativo, sí, preponderante cuando se trata de códigos, de sentar principios, de recoger principios y reglas en una normativa específica. Tenemos también el método de interpretación auténtica, ¿sí? Este método de interpretación auténtica también es utilizada por quien, a más del juzgador, por el propio legislador, ¿sí? Por el propio legislador. ¿Por qué? Dada la naturaleza de normativa y dada la naturaleza de qué? De que resulta vinculante para el intérprete, ¿sí? Resulta vinculante para el legislador una interpretación auténtica de la norma, en ese sentido literal, ¿sí? Entonces, esto conlleva que al respeto, ¿sí? Al respeto de la norma, ¿sí? Conlleva también a que las personas dirijamos, si es que estamos hablando de tipos penales, a no realizar las conductas, sino a abstenernos de realizarlas. Tenemos el método de interpretación doctrinal que les había manifestado. Esta interpretación doctrinal, obviamente traída de la doctrina, es la exposición de qué? Del contenido de las leyes penales, ¿sí? ¿Hecha por quién? Por la ciencia jurídico-penal, ¿sí? Por los doctrinarios que están dentro de qué? De la ciencia jurídico-penal. También en materia jurídica, siempre esta interpretación tiene que estar dirigida a servir en la práctica. Nosotros cuando tenemos un proceso, ¿sí? Cualquiera que él fuere, siempre por ahí sacamos una doctrina, la que nosotros la sintamos más digerible, ¿sí? ¿Para qué? Para explicar y poder de cierta manera nosotros también interpretar la norma. ¿A través de qué? De este método de interpretación doctrinal. Yo considero que esto se hace casi siempre. Tomamos el código, tomamos la doctrina y exponemos una situación al juez. Y realizando nosotros también, ¿sí? Como profesionales del derecho, como litigantes, realizando nosotros también una interpretación doctrinal o una interpretación doctrinaria. ¿De qué? De la norma. Entonces, en esta interpretación doctrinaria o doctrinal, las exposiciones, los criterios, las manifestaciones que dan los juristas, los doctrinarios, sirven incluso que muchas veces como base para una interpretación judicial e incluso para una interpretación que luego va a tener una triple reiteración o incluso va a ser una jurisprudencia que crea un precedente, ¿sí? Entonces se busca esto con esta interpretación doctrinal. Y tenemos finalmente de las interpretaciones la interpretación judicial, que es, creo yo, la que a veces más nos interesa, la que más nos llama la atención, ¿sí? Esta interpretación, pues ya como su nombre mismo lo dice, es aquella tarea que llevan a cabo ¿quién? Los jueces, que lleva el juzgador en casos concretos. Por ejemplo, en un proceso de cualquier tipo penal, el juzgador lo que hace es que subsumir esa conducta a la hipótesis punitiva. Entonces ahí hace una interpretación.
ahí hace una interpretación. ¿Para qué? Para que pueda cumplir esa función de aplicar el derecho, ¿sí? Esa función de ¿qué? De administrar justicia. Y esto siempre reviste una importancia particular, diría yo, cuando emana de ¿qué? De tribunales incluso superiores. Por ejemplo, una sala de corte provincial, una sala de corte nacional. ¿Por qué? Porque entendemos que aquellos tribunales superiores, aquellos tribunales de alzada, aplican o deben aplicar de mejor forma el derecho, ¿sí? ¿Para qué? Para que se pueda luego incluso tener ciertas resoluciones que puedan ser aplicadas, ¿sí? En otros casos. No como analogía, ¿no? Cuidado, no está permitida la analogía en derecho penal, pero sí en situaciones que pueden haber sido incluso elevadas a una consulta, ¿sí? Esta interpretación, considero yo, es las más importantes, la más importante porque nos permite incluso distinguir varios elementos en los mismos tipos penales o en la misma norma procesal penal. Ahora, considerando el tiempo, nos tocaría conversar un poquito del ámbito espacial de la ley penal. ¿En qué consiste este ámbito espacial de la ley penal? Yo les decía hace un momento, es puro código, es medio técnico el tema, ¿sí? Este tipo de ámbito de la validez, desde luego de la norma penal, ¿con qué se relaciona? Se relaciona con el hecho de que esta última debe aplicarse en el territorio donde se crea, ¿sí? Es decir, el legislador, ¿no es cierto?, a partir del 2014 entró en vigencia, del agosto del 2014 entró en vigencia el Código Orgánico Integral Penal. Entonces, este es para aplicarse ¿en dónde? ¿Sí? En primera mano, en primer orden, desde luego en nuestro territorio, y de infracciones que han sido cometidas en nuestro territorio, ¿sí? Pero sin embargo, este ámbito espacial de validez está también inmerso algunos principios, ¿sí? Que a la postre son los que vienen a aplicar también en este ámbito espacial de la ley penal. Tenemos principios como, por ejemplo, el de territorialidad y también el de la extraterritorialidad. Para eso es necesario, pues nos remitimos un momentito al artículo 14 del código, de nuestro Código Orgánico Integral Penal, que a la postre nos viene a decir que nos hace referencia al ámbito espacial de la aplicación. ¿Y qué nos dice? Sí, de manera textual. Las normas de este código se aplicarán a toda infracción cometida dentro del territorio nacional. Creo que acá no hay discusión, ¿sí? Toda infracción cometida dentro del territorio nacional. Dentro de nuestro territorio se comete una infracción y esa tiene que ser, ¿qué? Sancionada dentro del territorio nacional por jueces nacionales. Si bien tenemos por ahí una competencia, dado el territorio, dada la materia, dada el fuero, si ustedes quieren, pero siempre va a ser que en el territorio nacional, que digo yo, no es nada novedoso. Y también nos dice que esto ya es un poco más, digamos, más complejo, podríamos decir, ya no es tan sencillo como la definición o el texto anterior. Las infracciones cometidas fuera, sí, del territorio ecuatoriano, y habla de casos, ¿sí? ¿Y cuáles son esos casos? ¿Cuáles son esos casos cuando son cometidas a bordo de naves o aeronaves militares o mercantes de bandera o matrícula ecuatoriana? Sí, ahí es cuando ya comienza un poco el tema, digamos, a ser más interesante que el anterior. ¿Por qué? Porque el otro se comete dentro del territorio y se aplica. Pero no, y ahora tenemos que infracciones cometidas a bordo de naves o aeronaves militares o mercantes de bandera o matrícula ecuatoriana. El problema es cuando hay más de una bandera. Ahí entra ya un poco también el tema del derecho internacional y ahí es cuando comenzamos a complicarnos ya en cuanto incluso a soberanía, ¿sí? Adicionalmente, aquello nos dice también la norma cuando hay infracciones cometidas fuera del territorio ecuatoriano.
¿sí? Infracciones cometidas fuera del territorio ecuatoriano, y hay algunos casos de infracciones cometidas fuera del territorio ecuatoriano.